A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional Son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Honduras está pasando momentos bastante difíciles, complicados. Honduras está totalmente destruida. Hay desolación en el pueblo hondureño. La depresión tropical ETA devastó las comunidades más vulnerables, pero también trastocó la maltrecha economía del país. Y la emergencia apenas comienza. ¿Por qué seguimos en estas penurias? ¿Por qué el drama se repite una y otra vez? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo convertir estos destrozos que vive el pueblo hondureño en esperanzas? Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Y hoy me place presentarles a nuestro invitado. Es el ingeniero Juan Mejía, reconocido ambientalista hondureño, responsable del área de investigación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Ingeniero, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias también a ustedes por invitarme para poder compartir y dialogar con ustedes, por supuesto, y por medio de ustedes y de Radio Progreso con la población hondureña en general, ¿verdad? Que está sufriendo mucho en este momento. ¿Se repite lo del Mitch con ETA, ingeniero? Se repite y se seguirá repitiendo mientras las autoridades, mientras la clase política hondureña siga siendo incapaz de responder a la realidad que nos corresponde vivir. ¿Cómo valora usted la reacción a esta emergencia ETA de las actuales autoridades? Deplorable. Y deplorable no solamente por lo que ha pasado en estos últimos días, luego del huracán, deplorable porque estamos en una situación sobreavisados, por así decir, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, en varios de estos programas, para la gente que ha sido fiel oyente de estos programas, sabrán que en algunos momentos, ya lo he dicho, en los últimos años, en los últimos 2 años, estamos ya en el periodo de la devastación de huracanes. O sea, es el reloj planetario el que nosotros tenemos que entender. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. O sea, nos destruimos, fuimos destruidos, digamos, con una devastación de carácter nacional en 1935. Fuimos destruidos en 1954. Fuimos destruidos por el huracán Fifi en 1974. Fuimos destruidos por el Mitch, ¿verdad? En 1998. Y ahora, ¿verdad? A 22 años después del Mitch, nos llega esta tormenta tropical ETA, ¿verdad? Huracán y tormenta tropical, y nos causa también destrozos de carácter nacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos un país que estamos ubicados en el cinturón de huracanes, en el cinturón planetario de huracanes, en la zona de convergencia tropical. Estos fenómenos de esta magnitud, como ETA, como Mitch, como Fifi, se van a repetir más o menos alrededor de unas 5 veces al año, al siglo, perdón, ¿verdad? Entonces vamos a tener un evento, si seguimos un poco la trayectoria, vamos a ver que cada 18 a 25 años nosotros sufrimos el embate de un fenómeno meteorológico, ¿verdad? Como este huracán ETA, ¿verdad? Cuya magnitud devastadora es prácticamente total y abarca, digamos, a nivel nacional, ¿verdad? Entonces ya lo sabemos. Esta es una amenaza que está ahí y que no podemos cambiarla. ¿Qué es lo que sí podemos cambiar? La vulnerabilidad con que nosotros afrontamos estas situaciones.
¿verdad? Ya sabemos que dentro de 18 a 25 años, es decir, en la década de los 40, nuevamente vamos a tener otra devastación parecida a esta de ETA y a la del Mitch y a la del FIFI. Eso ya lo sabemos, menos la clase política hondureña, lamentablemente. Entonces, por eso es que le digo que es deplorable no solamente la actitud de quienes nos gobiernan, ¿verdad? En estos días, en estos últimos días, inmediatamente después de la tormenta, sino es deplorable porque han tenido tiempo suficiente, ¿verdad?, para planificar cuál es la respuesta inmediata para mitigar, ¿verdad?, para disminuir los embates de este fenómeno natural que igual pudo haber sido el año pasado, ya fue este año, pero igual pudo haber sido el otro año o el otro año. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero como en la estructura encargada de contingencia, en COPECO, ¿verdad?, cualquier periquito por ahí, ¿verdad? Puede ser la más digna autoridad y teniendo en Honduras una universidad que produce profesionales con maestría en gestión de desastres naturales, con gente con doctorado en gestión de manejo y gestión de situaciones de emergencia y desastres naturales. Sin embargo, eso no cuenta, ¿verdad? Entonces, mientras la clase política esté actuando de esa manera, ¿verdad?, los muertos los van a seguir poniendo los pobres de Honduras, ¿verdad? Y las riquezas, los millones que vienen para las ayudas, van a ir quedando en manos de la clase política con los corruptos de turno, ¿verdad? Sean ayer del MIS, del Partido Liberal, sean ahora del Partido Nacional, sean en el FIFI de los militares, las dictaduras militares, etcétera, ¿verdad? Ellos son los que salen enriquecidos, pero la población hondureña, la más pobre, la vulnerable, esa es la que va a seguir sufriendo, reinventándose, comenzando sus vidas cada 18 a 25 años. No es posible que tengamos funcionarios, que tengamos una clase política y funcionarios al servicio de esta clase política que no puedan prever este tipo de situaciones. Hay suficiente conocimiento para superar esto, ¿verdad? En Estados Unidos ha azotado también emergencias con caudales, digamos, los mayores del siglo, ¿verdad? Y no ha pasado lo que tenemos en Honduras. La ciudad de San Pedro Sula, por ejemplo, la capital industrial del país en este momento es la capital de la miseria, ¿verdad? Usted desfila y va viendo la gente bajo los puentes, ya ni siquiera en las escuelas, en los gimnasios, en otros centros comunales, no dan abasto, están en los bulevares, el Boulevard de Lima, es un bulevar a la miseria, ¿verdad? Debería llamarse Boulevard Juan Orlando Hernández, ¿verdad? El hombre que ha hundido en la miseria este país como nunca antes había sucedido, ¿verdad? Y eso es lamentable que suceda. Y eso va a seguir sucediendo mientras los hondureños y hondureñas no seamos capaces de poder elegir, ¿verdad?, unos políticos, ¿verdad?, que puedan hacer comparsa con un funcionariado capaz para poder responder, ¿verdad?, y crear capacidades de resiliencia en nuestras poblaciones. Estos fenómenos naturales no los vamos a cambiar, al contrario, se van a acrecentar más con el cambio climático, ¿verdad? Se van a acrecentar más, pero tenemos que crear resiliencia y no lo estamos creando. Ingeniero, eso es lamentable y deplorable. Sí, ingeniero, ¿usted conoce algún modelo a seguir para poder avanzar en la reducción de la vulnerabilidad que tiene Honduras? Sí, ¿verdad? No lo conozco todo, pero sí, desde mi condición de ingeniero y especialista en gestión en manejo y gestión de catástrofes naturales de orden hidrogeológico, ¿verdad? Con el CATI, entendí varias cosas comunes, normales, de sentido común. Por ejemplo, sí sabemos que el Valle de Sula es el valle, digamos, que más produce. El Valle de Sula aporta el 65% prácticamente del Producto Interno Bruto de este país, ¿verdad? Y aún así lo condenamos a muerte, ¿verdad? No es posible. Entonces, hay suficientes estudios, ¿verdad? No necesitamos más estudios, necesitamos aplicar esos estudios,
¿verdad? Y yo comentaba en otra entrevista hace un par de días aquí en Radio Progreso también, ¿verdad? Como por ejemplo con el Valle de Sula, el cuerpo de ingenieros de la Army, ¿verdad? De la Armada Norteamericana, realizó un estudio inmediatamente después del Mitch, ¿verdad? Bueno, el estudio arroja datos como por ejemplo en el Mitch, el caudal del río Ulúa, que su caudal, su máxima capacidad de caudal es de 3.000 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Alcanzó los 10.000 metros cúbicos por segundo, o sea, necesitábamos 3, 4 prácticamente caudales del río Ulúa, ¿verdad? Para sostener, ¿verdad? Y evitar el desbordamiento de este río. El río Chamelecón también, ¿verdad? Con su caudal pequeño debería aumentarse 4 veces, tendría que haberse aumentado en 4 veces. Sabemos que hay cosas que no son posibles. ¿Qué es lo que recomienda el estudio del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Norteamericana? En su momento recomienda, no se puede solucionar el problema del Valle de Sula creando bordos y más bordos y más bordos. Eso más bien es un peligro, dicen ellos, ¿verdad? Los bordos, muy bien, inicialmente los bordos contienen lluvias, ¿verdad? Aguas, lluvias decrecientes, digamos, normales, ¿verdad? Pero cuando tenemos estas embestidas, ¿verdad? Que estamos hablando tipo ETA, tipo Mitch, tipo FIFI, etcétera, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Y el bordo más bien se convierte en un peligro mayor para la comunidad. Entre más alto es un bordo, más peligro representa en estas situaciones para las comunidades. ¿Por qué? Porque cuando el río rompe, la estampida de aguas es mucho mayor, digamos, en un bordo, digamos, que esté a 5 metros, ¿verdad? Cuando revienta va a llevar toda esa cantidad de agua almacenada de 5 metros a un bordo de 2 o 3 metros, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces el bordo que va a detener crecidas normales, sin embargo, cuando hay fenómenos de esta magnitud, va a ser un desastre mayor, generalizado. ¿Qué propone la Armada Norteamericana? Proponen, dicen ellos, un estudio a escala del Valle de Sula, ¿verdad? Eso ya es un trabajo que no es solamente ver el cauce del río Ulúa, ¿verdad? Es ver es un levantamiento de todo el Valle de Sula con su río Chamelecón, con su río Ulúa, ¿verdad? Otros ríos menores, el río Guaymón, etcétera, ¿verdad? Que vamos encontrando en toda la extensión del Valle de Sula, ¿verdad? Este es un factor. El segundo factor que ellos están proponiendo es, no basta con ver el Valle de Sula, hay que ver también arriba, la cuenca alta del río Ulúa. Recordemos que el río Ulúa tiene casi 24.000 kilómetros cuadrados, es la segunda cuenca hidrográfica más grande del país, después del río Patuca, ¿verdad? Solamente que como el río Patuca está más en la montaña, pues causa menos daño. Hay daños, pero mucho menores que los que causa el río Ulúa, ¿verdad? Entonces, la suerte que corran las montañas de Occidente y del centro del país es la suerte que va a correr el Valle de Sula. Y eso lo estamos viviendo nosotros. Vea, ahorita nosotros técnicamente hablando podemos decir, las montañas, Honduras es un país con el 77% de su geografía es montañosa, pero las montañas hondureñas han perdido su capacidad de retención de agua. Las montañas de Honduras ya no están en capacidad de aguantar una lluvia de más de 2 días, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, se conduce entre Progreso y Tela y a la altura de la aldea Guaymitas, usted ve hacia la montaña enfrente en la carretera, usted va a ver la montaña con un sinfín de pequeños derrumbes, ¿verdad? O sea que con 24 horas más de lluvia y es toda la montaña la que se nos viene encima, ¿verdad? Y para eso vamos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se ha deteriorado la montaña, ingeniero? ¿Perdón? ¿Por qué se ha deteriorado la montaña? La extrema deforestación a la que ha sido sometida, ¿verdad? Recuerde que Honduras se viene deforestando a una tasa de 100.000 hectáreas por año de bosque, ¿verdad? Desapareciendo. Más a eso súmele 500.000 hectáreas desaparecidas por el gorgojo barrenador del pino, ¿verdad? Entonces, y la política forestal hondureña tiene que ver no solamente los precios de la madera, tiene que ver lo que los bosques significan para estas serranías, ¿verdad? Y lo que estas serranías
representan en términos de resiliencia para las llanuras de este país, ¿verdad? Para ese 17% de tierras planas que tenemos, que es donde producimos nuestra agricultura, nuestras industrias agrícolas, nuestras ganaderías, etcétera, ¿no? Pero eso no lo ve la clase política, no sé, le cuesta verlo. Entonces, ahí está ese estudio, ¿verdad? Es simplemente manos a la obra, pongámonos en acción. ¿Qué hizo macabramente Pepe Lobo? ¿Verdad? Pepe Lobo recibió fondos del Fondo de Desarrollo Internacional del gobierno de Kuwait, ¿verdad? Para drenar el valle, para crear, digamos, zonas de drenaje en el Valle de Sula. ¿Qué hizo Pepe Lobo? Primero quiso trasladar agua del río Chamelecón al río Ulúa, ¿verdad? Lo recordarán, no sé si usted ya estaba en el ERIC hacia el 2002, ¿verdad? O sea, cuando las luchas de Crecer, que era la organización de los excampos bananeros en aquel momento, ¿verdad? Detuvo ese proyecto, ¿verdad? Tomándose el puente de la democracia, porque es la única forma que en este país se escucha a los pobres, ¿verdad? Porque imagínense, el río Ulúa no se da abasto y encima le trasladaban el agua del río, los excedentes de agua del río Chamelecón se trasladaban al río Ulúa. ¿Qué le esperaba a las comunidades que se encuentran en la margen derecha e izquierda desde Progreso desde Villanueva, digamos, hasta llegar a la desembocadura al mar, a las comunidades que están a uno y otro margen del río Ulúa? Les esperaba más muerte. Entonces, pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno de Pepe Lobo se empeñó en esto? Pues porque era una petición de la soberbia y perversa clase privada hondureña, pues digamos algunos empresarios privados, si no todos, ¿verdad? No tengo constancia de todos, pero sí de una clase privada. Entonces, como la gente se opuso, el gobierno de Pepe Lobo hizo el canal, digamos, solucionó el problema con el canal Chotepe y el otro, ¿verdad? Desviaron las aguas, para desviar las aguas excedentes del río Chamelecón, decían que para salvar Lima, es cierto, se salvó Lima, pero en realidad lo que querían salvar es el aeropuerto. Había una petición de los empresarios de que se garantizara de que el aeropuerto iba a estar en funcionamiento permanentemente las 24 horas, ¿verdad? Aún hubiera la más grande inundación, aún se repitiera el Mitch, digamos, que se garantizara que el Chamelecón no se inundaba. Entonces, crearon estos canales, ahí están esos canales, pero 15 kilómetros más abajo, estos canales devuelven el agua al río Chamelecón. ¿Qué significa esto? Significa efectivamente salvar el aeropuerto y matar a las comunidades que se encuentran desde Lima, 15 kilómetros abajo del río Chamelecón, que se inunden, que se mueran, que desaparezcan. No le importan a la clase política de este país. Aquí nace el Canal Maya. Aquí nace el Canal Maya. El Tejeras, el Maya, sí. Exacto. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Pero qué falló ahí? Ingeniero, ¿qué falló ahí? Porque el Mitch se le repitió al aeropuerto. Claro, porque hay otro fenómeno nuevo, hay otra condición nueva, ¿verdad? Con el Mitch, digamos, corrieron las aguas del Mitch, ¿verdad? Y en un determinado momento, usted lo recordará, hubo que abrir las compuertas del Cajón. Programadamente se avisó más o menos con 12 horas de anticipación. O sea, el Cajón fue vaciándose. Causó problemas, por supuesto. Causó más inundación, por supuesto. Había más equipos de emergencia en la zona que ahora no había nada. Uno. Pero el otro factor por el que se inunda hasta el aeropuerto ahora, ¿verdad? Y no le funcionó lo anterior, es porque se están cometiendo otro error criminal, ¿verdad? Que es que, sabiendo lo que es el río Ulúa, ¿verdad? Se le está llenando de represas hidroeléctricas. Entonces, con el huracán ETA, no solamente hubo que abrir compuertas del Cajón, hubo que abrir compuertas de Chinda, hubo que abrir compuertas del otro proyecto que está más abajo del Cajón, ¿verdad? Y muchos otros proyectos hidroeléctricos que están ubicados, en los principales afluentes del río Ulúa, ¿verdad? Entonces, la clase empresarial hidroenergética no tiene protocolos, ¿verdad?, para evacuar aguas
de sus represas, digamos, de manera sostenida, de manera que no causen mayores destrozos, etcétera. No lo tienen. Usted lee las medidas de mitigación que el gobierno le ha solicitado desde la SERNA y desde la Secretaría de Medio Ambiente a estos empresarios de la hidroenergía, y en ningún momento aparece ahí este tipo de medidas ni estas responsabilidades. Más bien aparece lo contrario. Hay una cláusula, por ejemplo, con los 42 primeros proyectos aprobados. Dice el artículo 7, si por cualquier accidente fortuito a un ingeniero que le olvidó sacar una tuerca o por causa natural, ¿verdad?, rompieran las compuertas, ocurriera un desastre natural, los empresarios quedan libres de responsabilidad. O sea, ellos sí lo sabían y se curaron en salud, ¿verdad? Los empresarios de Chinda, están libres de responsabilidad por ese artículo en el convenio que está firmado con el Congreso Nacional. Pero ¿qué sucede con los pobres? Los pobres se quedan con las pérdidas, con las muertes humanas de sus animales, de sus cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, con eso no se contaba, ¿verdad? Se contaba con las aguas corrientes normales de una tragedia, pero no se contaba con que todas estas represas iban a tener que abrir así, apresuradamente. Un clásico ejemplo de irresponsabilidad criminal de parte del presidente Juan Orlando Hernández y su estructura de Copeco, ¿verdad? ¿Cómo van a avisar 2 horas o 3 horas, ¿verdad? Antes salgan porque se abrieron las compuertas del cajón, y después dijeron las de Chinda, todas se abrieron al mismo tiempo, ¿verdad? Todas se abrieron al mismo tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la cantidad de subida de agua. O sea, ¿cómo decirlo? El agua las crecidas en los ríos va increciendo, ¿verdad? No es una estampida así como sucedió esta vez, ¿verdad? Eso es un elemento. En esto hay un elemento criminal. Ojalá que haya organizaciones dispuestas a trabajar seriamente para reducirle al Estado las responsabilidades con estas comunidades, ¿verdad? Y con todas estas muertes habidas. Eso es lo que provocó entonces la inundación inclusive del aeropuerto, ¿verdad? Entonces, digamos, al final de cuentas, salvaron al aeropuerto de las embestidas naturales, pero no lo salvaron de las embestidas artificiales creadas por la misma clase empresarial. O sea, el mismo empresariado es el culpable de lo que ha pasado también en el cajón, por lo menos el empresariado de la hidroenergía, ¿verdad? Sí. 2 preguntas rápidas, ingeniero Juan Mejía. ¿Son naturales los desastres naturales? Las amenazas son naturales. Esas no las podemos cambiar. Y son hasta positivas. Va a sonar paradójico, pero mire, ¿por qué es fértil el Valle de Sula? Pues es fértil por estas crecidas cada 2, 3 décadas, ¿verdad? Del Chamelecón, del Ulúa, fértil, pero sin canal, sin bordos, en todo el agua se va regando y con la misma el agua vuelve a su cauce, punto, ¿verdad? Pero la amenaza es natural, ¿verdad? Pero el desastre no. El desastre es social, el desastre no es natural, es social, porque el desastre tiene que ver con la capacidad de vulnerabilidad que tenga una región. Y la región del Valle de Sula, ¿verdad? Y no solamente el Valle de Sula, también en Atlante, debemos hablar un poquito de eso. Es el mismo, se está produciendo lo mismo, ¿verdad? El gobierno no está creando resiliencias, ¿verdad? Vea usted, por ejemplo, en tiempos del monopolio bananero, estuvo la llena del 35, estuvo la 4, estuvo la misma llena del FIFI en el 74, pero ¿qué sucedía? ¿Había inundación? Sí, pero bueno, habían otros factores. Primero, el sistema de vivienda, desde ahí comienza los campos bananeros. Usted va a ver, los campos bananeros son casas de segundo piso, ¿verdad? Son casas de alto. En segundo lugar, usted va a ver una red de canales de alivio, de manera que en ese momento en que no ajustaba el agua del río Ulúa, no había necesidad de que rompiera bordos, simplemente se abrían compuertas y se comenzaban a llenar los canales de alivio, el canal García, todos los canales que ya usted que es de Progreso los conoce en la zona, pero también en otras zonas, ¿verdad? Y entonces esos canales tenían mantenimiento año con año, porque la compañía bananera todavía en su tiempo
no se contaba, digamos, como con ya con la certeza, digamos, de este reloj planetario, ¿verdad? De que cada 18 a 25 años nos viene un fenómeno, ¿verdad? Cuya devastación es prácticamente generalizada. Y entonces las compañías bananeras, pues sí, tenían sus problemas, tenían sus pérdidas, pero no era aquello como para decir, ay, si el Estado no nos ayuda, nos morimos, como ya están los empresarios viendo que le sacan al Estado, en vez de estar aportando ellos también para que juntos Estado y empresa privada estén levantando a las comunidades que están caídas. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, ¿verdad? Vaya, mire la situación en que se encuentran los canales de alivio, vaya, mire las compuertas oxidadas, vaya, vea los puentes, ¿verdad? Cada año las compañías bananeras daban mantenimiento a sus puentes. Ahora, imagínense que todavía hay en la zona puentes con madera que dejó la compañía bananera desde allá, desde los 80, ¿verdad? Cuando comenzó paulatinamente a irse retirando de la zona, ¿verdad? Entonces el problema está en la clase política que tenemos en nuestro país. Es una clase política incapaz de poder planificar para la resiliencia, para crear resistencias en el Valle de Sula, como en el sur, como en todos los lugares, ¿verdad? Mire, en Atlántida está sucediendo lo mismo. El río Leán, ¿verdad? El río Leán ya tiene 3 proyectos encaramados de empresas hidroeléctricas que abrieron sus compuertas. Si a esos 3 proyectos le sumamos ahora el que quiere meter Ingelsa y otros tantos que están pidiendo ahí, ¿verdad? La llanura costera del valle del departamento de Atlántida va a ser una copia al espejo de lo que hoy es el municipio de Lima, Ciudad Planeta, ¿verdad? Parte de Progreso y del Negrito, la zona de Guaymas. Ingeniero, es decir, que es mentira aquello que nos venden de que con las represas se pueden controlar las aguas en los ríos. No es mentira, inclusive hay un proyecto, hubo un proyecto para crear una represa en la que se pudiera mitigar, digamos, se pudiera disminuir las aguas extras del río Chamelecón. Se le extendió $1 millón, después $2,5 millones. El proyecto no está. ¿Dónde está? Podemos preguntar ahora, ¿verdad? Entonces, el asunto es el siguiente. La manera como se manejan las represas en Honduras no tiene ningún proyecto de esto, un protocolo, ¿verdad? Para decir cómo va a abrir sus compuertas, en qué ritmo, qué proceso va a llevar, en qué momento debe comenzar, ¿verdad? ¿Cómo es? Solamente se le va a avisar a la gente, tienen 2 horas para evacuar, ¿verdad? Y todavía el ministro ese, que dan ganas de decir otras cosas, ¿verdad? Tiene el descaro de venir a las poblaciones y decirles, ustedes tienen la culpa, nosotros los advertimos, ¿verdad? Es decir, con 12 horas de anticipación, ¿verdad? Si la lluvia sigue este ritmo, vamos a tener que abrir la compuerta, vamos a depositar tanta cantidad de agua paulatinamente, las comunidades tienen que desalojar, tenemos 20 y tantos refugios en San Pedro Sula, otros tantos en Progreso, ya están abastecidos con comida, tenemos planteles de helicópteros para prestar primeros auxilios en el Progreso, en Lima, en Choloma, en Atlántida, etc. Eso es gobernar, eso es planificar. Eso es lo que no hizo el gobierno incapaz de Juan Orlando Hernández y su flamante ministro de Copeco. Bien, ingeniero, el tiempo es corto. Sabemos que de esto se puede hablar muchísimo. Hay mucha tela que cortar y mucha tela que analizar, como bien usted también lo ha manifestado. Tendremos más oportunidades para poder seguir dialogando con usted, que es una persona con mucha capacidad, porque conoce, ha hecho estudios de la vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro país y sobre todo en esta zona norte, en el Valle de Sula. ¿Qué le quisiera usted decir a los hondureños y hondureñas para cerrar esta entrevista, ingeniero Juan Mejía, que hoy están con ese drama, viviendo ese drama que, como usted bien lo señala, así de dramático y así de fuerte se está repitiendo en un ciclo de 18 a 25 años? 2 cosas. La primera, el eslogan ese que ha crecido en las redes sociales y entre el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solamente el cambio va a venir cuando las comunidades nos organicemos, cuando las comunidades nos tendamos lazos de solidaridad. La soberanía de Honduras tiene que partir de las comunidades. Paremos ese montón de proyectos hidroeléctricos que no son más que un robo disimulado de cierto sector de la clase empresarial hondureña, que le venden al Estado a 18 centavos de dólar el kilovatio,
cuando ellos para producirlo solamente gastan 5 centavos de dólar, o sea, ganan 3, 4 veces lo que invierten. Ese es un robo. Y en aras de ese robo les importa matar a los pobres que se encuentran en las partes bajas de los ríos. Unirnos. Las comunidades en resistencia tienen que multiplicarse, compañeros hondureños y compañeras hondureñas, en todo lado. Las comunidades en resistencia tienen que multiplicarse, tenemos que unirnos, ¿verdad? Y segundo, dejo abierto el mensaje a las comunidades dolientes, ¿verdad? La solidaridad del pueblo hondureño con ustedes, pero también ustedes no se van a limitar a ser mendigos, ¿verdad? El gobierno le interesará crear una mentalidad de mendicidad en el pueblo hondureño. No hay que dar paso a esa mentalidad. Antes bien, hay que organizarse para digamos, proceder judicialmente por este crimen que el gobierno ha cometido en nuestras comunidades. Nadie ha muerto porque ha querido morir, por tonto, no. ¿Verdad? Las personas que han muerto es porque encima de un problema natural que teníamos, el huracán y tormenta tropical ETA, ¿verdad? El Estado salvó las represas de los ricos, ¿verdad? A costa de matar a toda la gente y destruir los bienes de toda la gente que se encuentra en la cuenca baja del río Ulúa y Chamelecón, en el Valle de Sula, en el Valle de Leán, en el Valle de Laguán, etcétera. Solamente, gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. A la orden. Gracias a las valoraciones hechas por nuestro invitado, el ingeniero Juan Mejía, reconocido ambientalista hondureño, responsable del área de investigación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Lo invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.